Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Agradezco a la Cámara de Feedlot por la invitación. Yo voy a hablar de un tema específico, micoplasmosis en bovino de engorda corral. Básicamente decidimos un poco con Fernando y Germán charlando sobre los temas emergentes que por ahí hay en los engordes a corral hoy en día. Decidimos abordar este tema porque últimamente se han visto varios casos en los distintos sistemas de engorde de Argentina. Así que bueno, la idea es darle un pantallazo general sobre esta enfermedad, que es un agente que forma parte del complejo respiratorio bovino, pero bueno, vamos a hablar específicamente de micoplasma, ¿no? Eh, bueno, la micoplasmosis es una enfermedad producida específicamente por bacterias del género Mycoplasma. Específicamente el más importante es Mycoplasma bovis. Como generador es una bacteria que puede generar problemas respiratorios, artritis, tenosinovitis, otitis y bueno, en vacas puede producir mastitis. Es un patógeno emergente a nivel mundial dentro del complejo respiratorio bovino. Cada vez hay más reportes a nivel mundial. Y bueno, el síndrome básicamente es respiratorio, puede generar brotes de enfermedad respiratoria, está dentro del complejo respiratorio bovino. También puede producir brotes de otitis con parálisis facial, puede producir brotes de mastitis, eso es específicamente en vacas, y brotes de poliartritis. En realidad, también se describen otro tipo de infecciones, puede generar endocarditis, puede generar meningitis, pero bueno, como generador de brotes es más importante en esos sistemas, ¿no? Fíjense, esto es el número de países que ha reportado la enfermedad en los últimos años, ¿no? La enfermedad ha sido diagnosticada prácticamente en todos los países y si uno puede ver, ¿no anda el puntero? No. El gráfico de la derecha de arriba es el número de reportes y de estudios que se hicieron en los últimos años. Claramente en los últimos 10 años hubo un aumento de reportes de enfermedad y de estudios relacionados a Mycoplasma bovis en el mundo. América está dentro de esos países, o sea, es un tema importante. Esto sé que no le gusta mucho a los veterinarios, pero lo menciono a título de para que tengan en cuenta en el tratamiento posterior. Mycoplasma es una bacteria que no tiene pared celular, como las gram negativas, o sea que si van a usar antibióticos para el tratamiento, recuerden que los beta-lactámicos no son efectivos contra estas bacterias y tampoco las cefalosporinas. Ceftiofur, cefquinona no actúan directamente contra estas bacterias. Es importante para definir los protocolos de tratamientos. Y después otra cuestión importante es bastante, digamos, sensible al medio ambiente. Generalmente el medio ambiente no es fuente de infección, sino que está en el tracto respiratorio superior y se transmite de un animal a otro, digamos, ¿no? Y es bastante jodido para el cultivo. Esto viene a título informativo. La bacteria, que conspira un poco en contra de que haya vacunas que funcionan, tiene un sistema de expresión de proteínas, tiene más de 15 proteínas que se expresan o no de acuerdo al momento de infección y por eso evade el sistema inmune, digamos, porque cada proteína tiene una estructura, entonces el sistema inmune reconoce ese antígeno de superficie, pero después deja de imprimirse esa proteína y expresa otra que tiene una conformación distinta. Entonces, de esa manera hace una infección crónica y va evadiendo el sistema inmune, ¿no? La enfermedad es una enfermedad multicausal que responde, digamos, a un montón de factores, como el resto de los agentes infecciosos. Los agentes virales y los agentes bacterianos son los que generan el proceso infeccioso a nivel pulmonar, pero los factores predisponentes son también sumamente importantes, ¿no? En Feedlot está muy comprobado que los principales factores que generan estrés en los individuos es el transporte, el destete y la mezcla de animales. Si uno habla y revisa la literatura científica, va a ver que la mayoría de los trabajos hacen hincapié en eso. El transporte para los animales es sumamente estresante y está comprobado que aumenta el nivel de cortisol. Lo mismo que el destete,
y lo mismo que la mezcla de animales. Entonces ese aumento de cortisol que hay en los animales es lo que predispone a las infecciones con micoplasma o con el resto de los patógenos que forman parte del complejo respiratorio, ¿no? Que ustedes conocen. Y por eso la enfermedad es la enfermedad número 1 del feedlot, digamos, porque todavía la producción bovina en la Argentina no ha logrado superar esa etapa intermedia entre el criador y el engordador. La producción porcina sí lo superó, digamos, hace rato, ya acá prácticamente está integrada, pero la producción de carne todavía sigue estando el transporte en el medio entre el criador y el engordador, y todavía está transporte de grandes distancias y la comercialización en la feria, que es otro factor predisponente, muy predisponente para las infecciones respiratorias. Eso antiguamente en la producción porcina se hacía. Hoy en día está integrada y bueno, ha sido superado. Todavía la producción de carne pasa también en Estados Unidos, Canadá, que sigue habiendo esa problemática. Tiene que ver con las zonas de cría y la zona de engorde, que están en distintas regiones, pero bueno, está recontra demostrado que son los factores principales predisponentes, ¿no?, para la enfermedad. Las vías de transmisión, al igual que el resto de los patógenos respiratorios, es por gotas de aerosol. Digamos, el bovino cuando estornuda o cuando respira libera microgotas y macrogotas, y los agentes infecciosos están ahí. Es la principal vía de infección. El ambiente para todos los patógenos respiratorios no es algo importante, y digo porque por ahí a veces uno ve que quieren hacer desinfección de comederos o algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y para esta enfermedad no es importante, digamos, porque los agentes infecciosos están en el aparato respiratorio superior, son comensales del tracto respiratorio. Mycoplasma bovis y otros agentes bacterianos son colonizadores temprano, digamos, y están como comensales en el tracto respiratorio superior. Cuando hay estrés por transporte o lo que fuese, que están todos los factores estresantes en el feedlot, y alguna circulación viral predispone a que haya una infección respiratoria baja y termine ocurriendo el proceso de infección respiratoria, ¿no? Entonces ahí empiezan a crecer. Generalmente el micoplasma actúa de forma sinérgica con otros microorganismos, y ahí nos metemos en una cuestión que es bastante complicada de dilucidar: cuál fue el agente etiológico en ocasiones que generó el brote. Digamos, dentro de los agentes infecciosos, todos los conocen. Los agentes virales tienen un rol primario dentro de la enfermedad, es decir, generan lesiones mucosas y predisponen a la infección bacteriana. Tenemos parainfluenza, herpesvirus, virus de diarrea viral bovina, virus respiratorio sincicial, coronavirus bovino. Tienen un rol primario, generan lesión, y después pueden venir las bacterias y generar el proceso de infección pulmonar, ¿no? Infección respiratoria baja. Tenemos Mannheimia hemolítica, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, Troperella piógenes y otros micoplasmas. Mycoplasma bovis, como les decía, es un patógeno emergente. También tiene un rol primario dentro del complejo respiratorio, o sea, no es que necesita una circulación viral previa, sino que genera infección bronquial y lesiona y puede predisponer a otras infecciones bacterianas, pero también puede actuar en forma sinérgica con otros patógenos. En general, lo vamos a ver más adelante. El proceso de infección pulmonar, para que entiendan un poco, actúa a nivel bronquiolar, y lo que hace es generar lesión de las cilias, ¿no?, del tracto respiratorio, y infectar las células bronquiales, y eso hace que pueda actuar como patógeno primario o como patógeno secundario, ¿no? Esa lesión que ocurre a nivel bronquiolar termina generando una lesión bronquiolar que, bueno, termina a veces con bronquiectasia y demás. En general, las infecciones son crónicas, pero puede participar también en los procesos con otros microorganismos. Fíjense el gráfico que está ahí. La barra roja son terneros testeados con hisopado nasal. Terneros enfermos. De 100 animales, 45 resultaron positivos, hisopado nasal profundo. La barra verde son terneros aparentemente sanos. De 120 terneros testeados, 20 dieron positivos a micoplasma por aislamiento. O sea, está normalmente en el tracto respiratorio superior. Esa información guárdela porque es importante para los que hacemos diagnóstico y después dónde lo buscamos. Porque
¿dónde lo buscamos? Guarden esa información es importante desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Es un microorganismo comensal del tracto respiratorio superior. La infección bronquiolar a partir de la infección bronquiolar puede haber un proceso de septicemia, ir a articulaciones, a oído y a otras estructuras orgánicas, pero en general lo que puede pasar es que las infecciones respiratorias aparezcan concomitantemente con una infección articular, es común eso, y también a veces con infección de oído medio y parálisis facial. La patogenia de la infección articular, digamos, el microorganismo llega a la articulación, genera inflamación sinovial y la lesión articular, la artritis séptica, en general son súper dolorosas. Incluso en la etapa aguda, a veces es difícil ver la articulación afectada, lo mismo que las vainas sinoviales. Cuando afecta vainas sinoviales es difícil detectar cuál es la vaina sinovial que está afectada, pero ese proceso de artritis séptica es muy dolorosa. Básicamente, muchas veces, depende en qué etapa la agarramos, es irreversible. Recuerden que el cartílago articular se nutre a partir del líquido sinovial y micoplasma lo que hace es alterar la fluidez del líquido. Entonces, cuando se convierte en un exudado seroso, el cartílago articular deja de tener nutrición y ahí empieza la erosión articular y termina en una destrucción completa de la articulación, ¿no? Entonces, es importante agarrarlo en la etapa inicial, que a veces es bastante complicado detectarlo clínicamente, ¿no? Puede haber artritis serosa, serofibrinosa purulenta. Y con respecto a la infección de oído en general puede ser por vía sanguínea o por vía faringe trompa-eustaquio. En general es por vía ascendente a partir de faringitis y puede afectar un oído o dos oídos. Es bastante más común en terneros, ¿no? Como el nervio facial sale por el oído medio, produce parálisis facial, afectando la rama ocular, cae el párpado, cae la oreja y a veces puede haber algo de disfagia de origen bucal, ¿no? Por la afección del nervio facial. Y por afección del nervio vestíbulo-coclear puede haber andar en círculos y también algún síndrome vestibular, ¿no? En cuanto a... Bueno, estos son datos de detección de agentes infecciosos, fue parte de una tesis que hice, que ya terminé por suerte, hoy hablamos con Guadalupe. Nosotros analizamos más de 200 y pico de casos de enfermedad respiratoria. En los agentes hicimos patología macro, patología micro, hicimos para detectar micoplasma inmunohistoquímica, para micoplasma bovis. Después hicimos brotes de distintos engordes a corral. Después hicimos bacteriología para buscar Mannheimia Pasteurella histophilus. Y los agentes virales los hicimos por técnicas moleculares. Buscamos BRCB, IP3, para influenza, DBB y coronavirus respiratorio. Y los agentes infecciosos, bueno, secuenciamos las cepas que detectamos de DBB, se secuenciaron. La epidemiología de esos casos... bueno, de los 183 casos, mayormente ocurrieron esto es coincidente, si nosotros analizamos todos los casos de enfermedad respiratoria copian esa curva. Generalmente nosotros tenemos registro de casos de enfermedad respiratoria en marzo, abril, mayo y mediados de junio, pero siempre hay una base durante todo el año, eso depende del sistema de engorde. Si uno analiza la casuística en un sistema de engorde corral va a tener este comportamiento también. Está asociado un poco a los destetes, al mayor ingreso a Fieldot y demás. Y si analizamos los casos cuando ocurrieron en función de cuántos días de gordo llevaban, la mayor parte de los casos tenemos entre el día 40 y el día 60, con diferencias en la ocurrencia de casos si eran provenientes de tropas que habían recibido metafilaxia o no. O sea, cuando son tropas que al ingreso no recibieron metafilaxia, muchas veces tenés casos a la semana, a las 2 o a las 3 semanas. En cambio, cuando hiciste metafilaxia, el proceso de mortandad y generalmente morbilidad también, uno si lo analiza en un registro de casos de Fieldot, va a ver que los casos empiezan a aparecer a partir del día 25, 30 y se concentran hasta el día 60, digamos. Eso es por el proceso de afección. Pero bueno, el 75% de las muertes ocurrieron los primeros 60 días de engorde, ¿no?
En cuanto a la frecuencia de detección de agentes infecciosos, el 40% de los pulmones testeados fueron positivos a micoplasma. El 27,9% se aisló Pasteurella multocida, Histophilus omni en el 26%, 24% anemia. El 17% de los pulmones fueron positivos al virus de la diarrea viral bovina, el 16% a Troperella piógenes. Después detectamos BRCB, herpes virus, parainfluenza y coronavirus respiratorio. Pero bueno, fíjense que micoplasma está frecuentemente en los pulmones, por lo menos de los brotes que vimos nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver en qué tipo de infecciones respiratorias. De las cepas que fueron positivas a DBV se secuenció el genotipo más común dentro de los cuadros de enfermedad respiratoria fue el genotipo 1B. Eso está reportado a nivel mundial. La mayoría en otros países el genotipo que más circula dentro del complejo respiratorio es el genotipo 1B, pero también detectamos algunos de genotipo 1A y algunas cepas de Hobby-like pestivirus, que es un genotipo emergente, digamos, le dicen genotipo 3 también, que bueno, nada, pero la más común es el genotipo 1B, ¿no? ¿Cómo estaban distribuidos esos microorganismos? Bueno, hubo coinfecciones bacterianas más agentes virales en el 30% de los pulmones. La mayor parte de los pulmones fueron coinfecciones bacterianas, bacterias solamente asociadas, o a veces infecciones bacterianas únicas, ¿tá? Eso es cómo se asocian para generar el proceso, digamos, de infección pulmonar. Después clasificamos las patologías pulmonares de acuerdo a la macro y a la micro. Por supuesto que esto es coincidente con el resto de la literatura internacional. La neumonía más frecuente es la fibrinosa, ¿no? Es la más frecuente. Y en segundo lugar aparecen las neumonías casionecróticas, que son las que genera Mycoplasma bovis, ¿no? Esto es coincidente con otros trabajos realizados en Canadá, Estados Unidos, en otros países. O sea, es común la circulación de micoplasma, son comunes las bronconeumonías casionecróticas en bovinos de engorda corral producidos por micoplasma, ¿no? Esa es una figura esquemática de una bronconeumonía fibrinosa, aguda, con cultivo positivo a anemia, y una neumonía casionecrótica es distribución cráneo-ventral con foquitos blanquecinos, que es bastante parecida a la tuberculosis, la lesión macropulmonar, ¿no? Después, nosotros, de acuerdo al proceso patológico, analizamos en qué momento del engorde es más común cada proceso patológico. Bueno, por supuesto, las bronconeumonías fibrinosas y las neumonías broncointersticiales son más comunes al inicio, como proceso patológico. En cambio, la barra roja son las bronconeumonías casionecróticas por Mycoplasma bovis, son más comunes de fin de ciclo. Es coherente, digamos, por Mycoplasma genera una infección crónica, ¿no? Pero bueno, las neumonías intersticiales, que son neumonías que ocurren en feedlot y que no son de etiología infecciosa, son las análogas a las que ocurren en sistemas pastoriles. Todavía en feedlot no se sabe la causa. Nosotros no detectamos ni bacterias ni agentes virales en ese tipo de neumonías. Son agudas y así todo aparecen a final de ciclo, junto con bronconeumonías casionecróticas. No sé si la vieron alguna vez. Nosotros a veces tenemos casos de neumonías agudas en novillos gordos, y son cuadros hiperagudos, y en la patología macro es igual a un caso de fog fever de sistema de engorde corral. Vos buscás agentes virales, agentes bacterianos, no encontrás nada, todavía no se sabe la etiología, pero bueno, aparecen también a final de ciclo. Y las bronconeumonías supurativas, como son crónicas, también aparecen a final de ciclo. Pero bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, uno de acuerdo a la información del momento de ocurrencia del engorde puede inferir si es un proceso patológico o otro. Las neumonías intersticiales en general es muy raro que ocurran los primeros 15 o 20 días, son más comunes en esa etapa la fibrinosa. Por lo menos nosotros vimos eso, ¿no? En este gráfico, este es un gráfico de un análisis de correspondencias múltiples, y esto es un gráfico biplot. Lo que se ve ahí es, si ven los puntos cercanos, quiere decir que están asociados o correlacionados, digamos. Y se ven clústeres de asociación. Fíjense que las fibrinosas
estuvieron frecuentemente asociados a una infección bacteriana, una sola bacteria, o a veces una bacteria asociada a un virus. Esa fue una asociación. La otra asociación, la escasionecrótica, generalmente hay coinfección bacteriana, dos o más bacterias, y lo que le decía recién, la neumonía intersticial, que está en aquel clúster, la NI, figura como NI, fue negativa a bacterias y virus. ¿Tá? Entonces, ahí más o menos se puede ver, asociar la patología con la posible etiología y digamos, cómo se asocian, digamos, este tipo de infecciones con el proceso patológico. Para complicar un poquito más la cosa, acá está la frecuencia de agentes infecciosos detectados de acuerdo al tipo de patología. Fíjense que la barra roja es micoplasma. O sea, micoplasma se asocia estadísticamente a las bronconeumonias escasionecróticas, es la que predomina, ¿no? La escasionecrótica es el agente etiológico de la escasionecrótica. Pero también aparecen las fibrinosas, fíjense que en la fibrinosa aparece la cabeza Manemia e Histophyllus, pero también aparece micoplasma. También aparecen neumonías mixtas y también aparecen las supurativas. O sea, a veces en infecciones puras produce una neumonía casionecrótica, que es la neumonía típica, pero está metida en todos los quilombos prácticamente de procesos patológicos. Es bastante jeringa, digamos, la bacteria. En general todos los patógenos son así, pero digamos, uno cuando ve, es importante esto para contemplar, porque a veces solamente hablan de micoplasmosis y tratamiento específico contra la enfermedad característica, pero bueno, para el momento de armar protocolos hay que tener en cuenta que puede estar en otros procesos patológicos y dentro del complejo haciendo algún problemita. Entonces, al momento de definir un protocolo de tratamiento hay que tenerla en cuenta, digamos. Bueno, y un poquito haciendo referencia a lo anterior, Mannheimia y Histophyllus, frecuentemente asociados a problemas agudos, a neumonías agudas. Generalmente hay perfiles de infección donde está solamente Manemia o solamente Histophyllus y generan patologías agudas. Micoplasma frecuentemente está asociado a neumonías crónicas, pero también puede estar involucrado, fíjense, la barra roja, en procesos agudos en las neumonías fibrinosas. No es que no está en esos procesos patológicos. Y Pasteurella multocida, yo siempre digo, está en todos los procesos también, tiene ese comportamiento, pero generalmente asociado a otro perfil, digamos. Así que, en concreto, ¿cómo se expresa la infección por Mycoplasma bovis? Hay dos formas. Están los casos típicos, donde aparece la patología y la clínica característica de micoplasmosis, o la otra forma es metida en los casos de complejo respiratorio bovino, actuando como un factor primario o como un invasor o ahí mixturado con el resto de los agentes infecciosos. Esos son los dos tipos de infección respiratoria que nosotros podemos tener. Por lo menos llegamos a esa conclusión. Ahora les voy a mostrar casos típicos, característicos de micoplasmosis. Nosotros los casos de micoplasmosis clínicas típicos son casos que tienen un desmejoramiento progresivo, es un cuadro de infección respiratoria crónico, donde aparece signología respiratoria y pérdida del estado corporal. A veces es frecuente la emaciación, puede haber claudicaciones en esos animales por artritis y en ocasiones también puede aparecer parálisis facial. Frecuentemente en el registro de tratamientos vemos que son casos que lo trataron con penicilina, con ceftiofur, ¿tá? En el registro de los casos que tenemos nosotros. Hola, hola. Pero bueno, estos son casos clínicos típicos de micoplasma. Ahí podés play. Ese es un cuadro respiratorio típico de micoplasmosis. Cuadro de afección respiratoria con pérdida del estado corporal. ¿Tá? La diferencia con el resto de los agentes infecciosos, si es una micoplasmosis clásica, no son tan hipertérmicos. En general, en las infecciones experimentales, por eso es bastante jodida. Si está sola, no es hipertérmica
tan característica como Mannheimia, Histophyllus. Generalmente en las infecciones experimentales el registro de hipertermia no supera los 40 grados. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta porque a veces para la definición de caso de enfermedad respiratoria dicen 40 para arriba. ¿Está? Las infecciones experimentales van de 39,5 y suben hasta 39,9, 40 y bajan, digamos. Entonces, bueno, eso a veces no son tan hipertérmicos los casos. Los cuadros este es un brote que tuvimos nosotros hace ya 4 años. Son todos animales de un mismo corral. ¿Tá? En 14 días detectaron 11 casos. Nosotros hicimos necropsia y hicimos PCR a partir de articulación de varios animales. Lo agarramos bastante a tiempo. En realidad nos llamaron porque tenían problemas de rengo por dermatitis interdigital, pero bueno, fíjense que hay varios animales que tienen un cuadro de embaramiento general. Hay algunos como el colorado ese que tiene una sola articulación, el carpo, ¿tá? Pero a veces cuando ves los cuadros de embaramiento tienen varias articulaciones afectadas y en la etapa aguda es difícil detectar cuál es la articulación afectada. Es bastante jodido. Y eso tiene que ver con cómo es el proceso patológico. Digamos, las artritis en general son muy dolorosas y a veces detectarla en la etapa inicial es jodido. Detectarla en la etapa crónica es más fácil, pero bueno, cuando lo detectas en la etapa crónica ya medio que la articulación está perdida, ¿no? En este caso nosotros tratamos y tuvimos muy buena respuesta, pero ya le digo, muchos de los animales nos costó detectar cuál era la articulación afectada. A veces puede afectar articulación coxofemoral, articulación de codo, puede afectar vainas sinoviales, entonces tenés que hacer una necropsia muy detallada para encontrar cuál es la vaina sinovial que está afectada, ¿no? Porque puede aparecer tendinitis también. Uno de los casos de nosotros aparte de artritis vimos tenosinovitis, digamos, inflamación de la vaina sinovial y de tendón. Pero bueno, hay que abrir la pata, lleva bastante tiempo, digamos. Una necropsia de campo por ahí es complicado verlo. Y este es otro cuadro, otro cuadro de otro brote de micoplasmosis, pero este es mucho más crónico. Fíjense, ese animal tiene los 2 nudos afectados, carpo, los 2 codos, y genera un cuadro de desmejoramiento progresivo muy marcado. En este caso era más fácil, pero eran casos muy crónicos. Estos casos, cuando los agarras en este momento, eran no recuperables, digamos. En este caso trataban con penicilina y ceftiofur. Es bastante común ver que recomienda para el tratamiento de artritis penicilina. Eso viene de la vieja escuela, no sé por qué, pero para los casos de artritis usar beta-lactámicos, ¿no? En bovinos de feedlot la causa más común de artritis tiene que pensar en micoplasma, así que bueno, prácticamente hay que descartar la penicilina para el tratamiento de artritis en feedlot, ¿no? Y también las cefalosporinas. Diagnóstico diferencial hay que hacer con el resto de las enfermedades que generan manquera. Nosotros como casos lo que más vemos es dermatitis interdigital en bovinos de feedlot, pero a veces también tenemos problemas de animales mancos, rengos por micoplasma. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Todo animal rengo que ven en feedlot no es artritis o es dermatitis interdigital. Hay que hacer una revisión. Yo sé que en feedlot no están muy acostumbrados a eso, pero cambia completamente el diagnóstico, digamos, y el tratamiento. Si piensan en dermatitis interdigital, pueden usar el ceftiofur. Si tienen caso de micoplasmosis, va otro tratamiento. Yo lo que siempre digo es al menos hacer una revisión de pata, ver si hay lesión interdigital o digital, o si no hay lesión en casco o en tejido del dedo, pensar en una articulación afectada más allá de que no la vean o no la puedan detectar clínicamente. Por lo menos el rengo, enfocarse en esa sistematización, digamos, sistematizar los tratamientos en función de lo que ven. Si no ven lesión interdigital, no ven lesión digital o no ven lesión en suela, bueno, piensen en que a lo mejor tiene una vaina sinovial afectada o una articulación.
¿Está? Estos son casos de otitis por micoplasma. Estos también, si lo agarras a tiempo, podés tener buenas respuestas. Son diagnósticos diferencial de otras enfermedades neurológicas. El otro video puede ser. Ese también es un caso de micoplasma, produce paresia de párpado, paresia de oreja y a veces puede haber síndrome vestibular. Diagnóstico diferencial, otitis por otras bacterias, la listeriosis cerebral, puede haber en las listeriosis cerebrales parálisis facial, pero digamos aparecen otros síntomas clínicos, como mostraba hoy Germán. Nosotros los últimos 2 casos que tuvimos, contribuyendo a lo que decía Germán, de listeriosis fueron asociados a silaje de mala calidad y tuvimos algunos brotes interesantes, pero bueno, son de los últimos 4 o 5 años. Y bueno, después otras enfermedades que son un poco más raras, enfermedad ocupante de los espacios craneanos, pero digamos, hay que hacer un diagnóstico diferencial ahí. Por lo menos yo lo que digo siempre, lo que pasa es que muchos de estos casos en realidad no se llega al diagnóstico porque no es un problema, digamos, que termine con la muerte del animal. Entonces, se hace un tratamiento, no se sabe qué es y va a faena. Pero bueno, ténganlo en cuenta al momento de tratar los casos con otitis y con parálisis facial de que la etiología puede ser micoplasma. La patología de los casos típicos es una neumonía, distribución cráneo-ventral, parénquima, atelectásico y genera lesiones que pueden ser muy pequeñas, blanquecinas, como cabezas de alfiler, hasta la lesión del tamaño de un quinoto o una naranja, ¿no? Son lesiones blanquecinas con un contenido bastante seco. Esa es la lesión típica de micoplasma. A nivel articular puede producir también inflamación, engrosamiento de la articulación, engrosamiento de cápsula y el contenido puede ser variable. Y en oído medio puede producir también contenido dentro de la porción petrotimpánica del temporal, pero bueno, ahí hay que ir y más o menos buscar el oído medio, es bastante complejo, es más para patólogos. La lesión macro es bastante parecida a tuberculosis, ¿no? Es casi indistinguible macroscópicamente, porque incluso puede haber calcificación intralesional. Eso es tuberculosis o micoplasma. Eso es micoplasma. Incluso había calcificación intralesional. ¿Cómo diferenciarlas? Bueno, haciendo una apreciación macroscópica general de las lesiones. Micoplasma siempre tiene distribución cráneo-ventral, ¿tá? Aparece el parénquima rojo y los nódulos aparecen en la región cráneo-ventral. En cambio, las lesiones por tuberculosis, puede que aparezca un granuloma tuberculoso, puede que aparezca un racimo y frecuentemente está afectado el ganglio linfático regional, ¿tá? Bronquial, mediastínico, y después hacer una inspección del resto de los órganos. El retrofaringio también es frecuentemente que esté afectado con lesión caseosa. En cambio, en micoplasma no sucede eso, ¿no? Fíjense, esto es una lesión de un caso que habíamos tenido cuando estaba en la residencia en Balcarce, lesión pulmonar y lesión del ganglio linfático regional. La diferencia, a veces la necrosis caseosa, si bien puede haber calcificación, la necrosis gaseosa que genera micoplasma es más blanquecina, en cambio pero bueno, esto es un poco más fino, por Mycobacterium es un poco más amarillenta, ¿no? Pero bueno, a veces en tuberculosis también es un poco blanquecina, digamos. Y bueno, pueden aparecer estas lesiones, por ejemplo, una lesiones de tuberculosis, digamos, en otras estructuras que eso en micoplasma no aparece. En otros órganos también. Ojo ante decomisos en frigoríficos porque los frigoríficos confunden micoplasmosis con tuberculosis. Se la morfan. Así que si tienen, vos tenés tuberculosis, vayan a hacer una inspección de faena y miren lo que están haciendo porque el técnico corta calcificación, tuberculosis, decomiso. Puede ser micoplasma y es muy común, una patología muy común
y es muy común que se la morfen y la confundan con micoplasma. Con un histológico las podés diferenciar bastante bien y por supuesto que se puede hacer, digamos, técnicas complementarias, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Casos clínicos, vimos los casos típicos de micoplasmosis, ahora vamos a ver los casos clásicos de enfermedad respiratoria, que actúa ahí metido. El video, este es un cuadro clásico de enfermedad del embarque. Tranquilamente puede ser mangemia, histófilus. Acá tenían como protocolo de tratamiento, el tratamiento inicial, usaban Ceftiofur larga acción. ¿Tá? Tratamiento T1. Identificaban el corral, sacaban Ceftiofur. Se murió, vimos esas lesiones, una bronconeumonía fibrinosa, algunas lesiones, pero macroscópicamente bastante difíciles de diferenciar. Cultivo Histophilus omni, inmunohistoquímica positiva, estaba metido ahí micoplasma, digamos. Entonces puede aparecer como un invasor y ahí metido a nivel bronquial dentro del complejo respiratorio. No es que no hay casos puros, sino que a veces puede estar mezclado con el resto, ¿no? Diagnóstico y recolección de muestras. Diagnóstico clínico, hacer inspección de corral. Eso es yo creo que en Argentina hay en Feedlot que están trabajando bastante bien en eso. Hay otros que descuidan bastante la recorrida de corral. Creo que esa es una falencia importante. Hay que hacer la inspección de corral y tener personal adjudicado a eso. Es una tarea muy importante para tener buena respuesta al tratamiento, la clave, digamos. Tener buena recorrida de corral, siempre lo repito, pero así todo uno va a veces algunos engordes y los corrales no se revisan como deberían revisarse. Recuerden que la inspección de corral y la detección del caso clínico, haciendo una recorrida por dentro del corral, tiene una sensibilidad limitada. Eso está estudiado a nivel mundial. Digamos, vos recorres una línea de 1000 animales, dividido en 5 corrales. Si hay 20 enfermos, si sos bueno, detectás, de 20 detectás 14 casos. Siempre se te escapan algunos y eso tiene que ver un poco con la mansedumbre del bovino y cómo esconde el síntoma clínico ante la presencia del hombre, digamos. No todos los bovinos expresan clínicamente cuando están enfermos. Y eso está hecho, digamos, viendo que muchos de los animales que van a faena no tuvieron tratamiento y no lo detectaron en la clínica. Y cuando van a faena ven que esos animales no fueron tratados y tienen lesión importante a nivel pulmonar. O sea, tiene una sensibilidad relativamente baja. ¿Qué importancia tiene eso? Práctica, que hay que patear. Hay que caminar los corrales y cuando más se recorre, mejor porque tenés más chance de detectar los casos. La sensibilidad no es tan alta y la especificidad tampoco. O sea, el cuadro se puede confundir con otras afecciones y ni que hablar si no toman temperatura rectal, digamos. Yo siempre digo, en los cuadros de enfermedad respiratoria hay que tomar temperatura rectal. En muchos fields no toman, pero es importante el registro de tratamiento porque te permite diferenciar de otros síndromes clínicos que pueden ser medios parecidos. Entonces, si vos sacás en función de depresión, adinamia, falta de movimiento y dejar izquierdo deprimido, puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser un cuadro de acidosis. La temperatura rectal es importante para clasificarlo como caso de enfermedad respiratoria, al margen del moco y demás, ¿no? Incluso la temperatura rectal la puede usar como sensor de qué es lo que estamos viendo, digamos. Si nosotros sacamos 20 animales, tomamos temperatura, entre 6 y 8 animales deberían ser hipertérmicos, ¿tá? Si lo que vos estás retirando son animales de enfermedad respiratoria. Si no son hipertérmicos, capaz que el problema es otro, ¿no? Pero si estás detectando casos de enfermedad respiratoria, tienen que ser animales que están hipertérmicos. Diagnóstico de laboratorio es importante porque te permite, a veces hay dudas, los veterinarios si era neumonía, si no era neumonía, por ahí algunos están más entrenados, otros menos. La histología te permite de alguna manera que ustedes lo que ven macroscópicamente corroborarlo. Así que aporta. El diagnóstico de laboratorio te permite saber la etiología de un brote y también generar información sobre la sensibilidad bacteriana,
que eso en la Argentina también se hace bastante poco, digamos. Se trabaja bastante a ciega en los sistemas de engorda corral. Así que siempre es bueno hacer un recorrido por ese camino, digamos, de confirmar los procesos patológicos, y más en esta que es una enfermedad sumamente común, ¿no? La enfermedad respiratoria y micoplasma. Detección de casos. Siempre es importante la detección de casos para tratar a los animales en la etapa inicial, y para eso hay que hacer recorridas diarias de los corrales. Primero por fuera y luego mover el corral. Eso está estipulado. Cada corral por lo menos hay que dedicarle 2 o 3 minutos. ¿Tá? Se puede hacer 2 veces al día. Si lo hacen 2 veces al día es mejor que uno, pero al menos debería hacerse todos los días. A veces están los planteos de recorro 2 veces por semana. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. Pero van a tener menos respuesta al primer tratamiento y eso está bastante demostrado. Hay que definir en la empresa quién lo va a hacer, cómo se va a hacer. Debería hacerse por dentro, puede ser a pie o a caballo, depende de cómo estén los corrales. Frecuencia, 2 veces al día es mejor que uno, una vez al día es mejor que 2 veces por semana. Pero ténganlo en cuenta que en la medida que bajan, tienen más problemas después, ¿no? Y menos respuesta a la terapia. Para enfermedad respiratoria se sabe que 24 horas, 48 horas, en general cada 24 horas que pasan, o sea, 24 horas para un animal puede ser la vida o la muerte, en general para enfermedad respiratoria, y está estipulado a nivel experimental que el 10% del tejido pulmonar se afecta cada 24 horas que pasan un animal que no fue tratado. O sea que si vos recorres el jueves y decís, bueno, yo hago recorrida los jueves y los martes, cuando llegaste el martes tenés varios bichos con la lengua afuera, le metiste el antibiótico y no tenés respuesta, digamos. Y es coherente, vas a encontrar eso, no vas a encontrar otra cosa porque eso es conocido, digamos. Así que bueno, ténganlo en cuenta si quieren tener buena respuesta al tratamiento en general para enfermedad respiratoria. Con respecto a las muestras para enfermedad respiratoria, no sé si es un tema por ahí, es más para los veterinarios, pero siempre hacer detección de agentes infecciosos y patología. ¿Tá? Las dos cosas. ¿Por qué? Sobre todo si aplican detección de agentes infecciosos y sobre todo para micoplasma. O sea, para mangemia en general se usa aislamiento, ¿no? Mangemia, Pasteurella y Stophylococcus se hace aislamiento en agar sangre. El aislamiento es una evidencia fuerte de infección. Es decir, si vos lo levantás, quiere decir que estaba y había abundante cantidad de patógenos. Ahora, la PCR que se usa, porque el aislamiento de micoplasma es bastante complicado, hay 2 laboratorios o 3 que lo hacen en la Argentina, es muy fastidioso micoplasma y bastante complicado el aislamiento. Entonces se usan técnicas moleculares a partir del tejido fresco. La PCR de micoplasma bovino es muy sensible y recuerden que el tracto respiratorio, el aire, pasa permanentemente por faringe y muchos animales sanos son positivos a micoplasma del tracto respiratorio superior. Entonces vos podés tener PCR positivas en pulmones que no tienen lesión. ¿Está? Entonces ténganlo en cuenta. Confirmar la lesión macro, la micro, y después le metés una PCR o alguna otra técnica de detección del agente infeccioso. Pero la PCR sola no va. Y ni que hablar si es micoplasma SPP, porque hay muchas otras especies de micoplasma que están en el tracto respiratorio superior y que vas a tener un resultado positivo y en realidad, bueno, es circulación nada más, pero no quiere decir que haya una relación causal. En cuanto a la patología, hagan patología microscópica, siempre en los casos, para complementar y tener una aproximación de qué tipo de proceso patológico tienen. A partir de la histopatología también se puede hacer inmuno. Nosotros, en nuestro caso, hacemos inmuno. Inmunohistoquímica sí es una evidencia fuerte de infección, porque va a ser la detección en el tejido con lesión y tiene que haber buena concentración del microorganismo para que te dé positivo. En cambio, las PCRs son mucho más sensibles, ¿no? A partir de cápsula articular o oído medio, si ustedes hacen solamente una PCR, ahí sí, está bien porque el contenido articular o el contenido de oído generalmente es estéril. O sea, si detectás el ADN de la bacteria, ya está, es causal, no necesitas mucho más. Pero a partir del tracto respiratorio hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la patología,
el muestreo, yo también jodo mucho con esto. Recuerden que el aparato respiratorio, en bovinos, todas las neumonías tienen distribución cranioventral, ¿no? Pero es frecuente que haya en las etapas finales una neumonía intersticial secundaria en el lóbulo diafragmático. ¿Está? Entonces, si ustedes toman una muestra de la región de interfaz o del lóbulo diafragmático caudo-dorsal, van a tener un diagnóstico histopatológico de una neumonía intersticial aguda. ¿Tá? Pero en realidad no tiene nada que ver con lo que pasa en la región anterior. Entonces siempre que tomen muestras, tomen una sección para patología microscópica del lóbulo apical, del lóbulo cardíaco y del lóbulo diafragmático de la porción ventral. No de la región de interfase o de la región del lóbulo diafragmático, porque podés tener después diagnóstico de neumonía intersticial, te podés comer alguna lesión de micoplasma que estaba en cráneo ventral. O sea, hay que hacer un muestreo representativo del pulmón, 2 o 3 pedacitos de pulmón de distintos lugares. Incluso en las reagudizaciones de procesos crónicos también te podés morfar una neumonía crónica porque en realidad tomaste la zona de interfase superior, ¿no? Te da un morfológico de bronconeumonía fibrinosa y en realidad el proceso patológico era una reagudización de un proceso crónico. Tiene una interpretación distinta. Con respecto a los tratamientos, bueno, como recomendación general, tratar lo antes posible, establecer protocolos de tratamiento. Eso en la Argentina está bastante, no está muy estandarizado. Cuando uno lee la literatura americana o canadiense, está bien estandarizado qué se hace como T1, qué se hace como T2 y qué se hace como T3, qué molécula se usa, de qué familia. Acá en la Argentina no hay muchos fieldos que tengan los protocolos estandarizados, algunos sí, pero bueno, traten de trabajar en eso porque es interesante y que esté para los prácticos bien establecido cuánto tienen que poner, en qué lugar, que sea bien práctico para los que hacen los tratamientos, que a veces no siempre son los veterinarios, ¿no? Tratar lo antes posible como recomendación general. Dentro de un protocolo de tratamiento, digamos, uno detecta el caso, se usa T1, T2, T3. El tratamiento, el 1, el 2 y el 3 tienen que ser distintas familias de antimicrobianos. Eso es una recomendación general, pero tiene que haber una rotación del individuo si es que merece un segundo o un tercer tratamiento, ¿no? Pero ténganlo en cuenta y la dinámica de cambio de antibióticos dentro de un protocolo de tratamiento tiene que ser cambiar las familias, no hacer primer tratamiento con tilmicosina, segundo con tilmicosina, tercero con tilmicosina, cuarto con tilmicosina. Eso está mal. Igual que si nosotros hacemos metafilaxia al ingreso, el tratamiento A no tiene que ser el mismo antibiótico que usaron para hacer metafilaxia al ingreso. Eso es general para enfermedad respiratoria. Ténganlo en cuenta y traten de trabajar en establecer protocolos. Tratar lo antes posible, eso es fundamental para enfermedad respiratoria. Ya todos lo conocen eso, así que bueno, no voy a ahondar mucho en eso. Fíjense, este es un trabajo americano que es muy lindo porque acá lo que se ve es animales que recibieron un tratamiento en la primera columna, después los que pasaron a retratamiento en la segunda columna y la tercera columna los que pasaron a un tercer tratamiento. Fíjense, los animales que recibieron un solo tratamiento, el 81% de los animales necesitaron un solo tratamiento. ¿Tá? Y eso es lo que uno debería tener en un feedlot. ¿Tá? Por supuesto, hablando de antibióticos de larga acción, ¿no? Siempre. Vos haces un tratamiento, entre el 80 y el 90% de los casos es suficiente con ese tratamiento y tenés que tener buena recuperación. Si vos tenés una buena detección de casos y lo que estás tratando es neumonía, tenés que tener más o menos esos porcentajes de respuesta al primer tratamiento. Y el 4% de letalidad al primer tratamiento. Ese es otro indicador, otro índice para tener en cuenta. O sea, si ustedes están detectando casos tempranamente y tratando los casos en la etapa inicial, tenés que tener más o menos un 80 o un 90% de recuperación del primer tratamiento y tenés que tener un porcentaje de mortalidad post-tratamiento de un 5 o un 10%. ¿Tá? Si vos recorres mal o te largás a hacer 2 recorridas por semana, es muy común que baje al 40 la respuesta al primer tratamiento y que la letalidad
post-tratamiento se te suba al 20, al 30, al 40. ¿Tá? Ténganlo en cuenta. Ahora, fíjense, el porcentaje de los animales que fueron al segundo tratamiento, que fueron el 14%, fíjense que ya el porcentaje de mortandad es más alto, el 13%, y el porcentaje de crónicos es más alto, el 6%. ¿Tá? O sea, en la medida que vos pasás a un segundo o un tercer tratamiento, aumenta la probabilidad de muerte y aumenta la probabilidad de que pase a crónico. Y lo que fueron un tercer tratamiento, el 35% de letalidad, el 22% pasaron a crónico. Esto es lo que justifica un poco por qué un animal con más de 3 tratamientos tiene que tener otro destino. ¿Tá? O eutanasia, o hagan lo que quieran, pero uno no debe seguir insistiendo. Y lo digo esto porque a veces en el análisis de registro de un feedlot, capaz que ve un animal que tiene 10 tratamientos con antibióticos. Lo pasan por la manga, lo pasan por la manga, lo pasan por... Algún destino hay que darle, pero sin duda que no tiene que ser un animal que está metido ahí en el tratamiento, digamos, y complicando el laburo de enfermería, ¿no? Con respecto al tratamiento específico, ¿qué antibiótico utilizar? Bueno, medio que lo dijimos al principio, ceftiofur no va, cefquinona no va, porque actúan a nivel de pared, penicilina no va, y amoxicilina tampoco. Es común esto de la vieja usanza de ver lesiones medias supurativas, metele penicilina, frecuentemente está micoplasma, así que olvídense de las penicilinas para el tratamiento de enfermedad respiratoria, por lo menos está en casi todo, es frecuente que esté y que esté tanto en las agudas como en las crónicas, así que no van a tener buena respuesta. Los antibióticos que sí van para el tratamiento de micoplasma, o por lo menos que está recomendado a nivel mundial, es oxitetraciclina, florfenicol, todo de larga acción, enrofloxacina de larga acción, tulatromicina de larga acción, son todos antibióticos de larga acción, y combinar preferentemente con AINES, ¿no? Bueno, ahí mencionan en ese trabajo y en muchos otros trabajos que la tilmicosina tampoco es un antibiótico recomendado para el tratamiento de micoplasmosis. Eso ha sido observado que no hay buena respuesta. Tratamiento precoz, y lo que se recomienda para micoplasma es un tratamiento un poco más prolongado, ¿tá? De 10 a 14 días, por eso los de larga acción por ahí son más apropiados para el tratamiento, pero bueno, puedes tener recidiva de acuerdo a si lo detectas temprano o no. Pero recuerden al momento de armar los protocolos de tratamiento que micoplasma puede estar metido ahí en los casos. Este es un trabajo hecho, no hay tanta información de infecciones experimentales con micoplasma y eficacia de antibióticos utilizados. Este es un trabajo hecho con tulatromicina, es un experimento, digamos, hicieron una descarga intratranqueal, de micoplasma, y usaron el estudio A es hecho con una cepa resistente de micoplasma a tulatromicina, y el estudio B es con una cepa sensible a tulatromicina. Usaron un experimento bastante grande, usaron cerca de 130 animales, y después de la inoculación intradronquial, algunos animales recibieron tulatro y el resto le pusieron solución salina, ¿no? Fíjense que de los animales que recibieron solución salina, el 50% se murieron antes de los 14 días. O sea, antes, al tiempo de la inoculación, empezaron a caer, digamos, por enfermedad respiratoria. En contraposición, los que recibieron tratamiento, solamente el 10% de los animales murieron. El resto llegaron a final de ensayo. Y los que recibieron la cepa sensible, esos fueron la cepa resistente, ¿no? Fíjense que a pesar de que la cepa era en concentración inhibitoria mínima resistente, tuvieron una buena respuesta, digamos, al tratamiento con antibióticos. Y la cepa sensible tuvieron resultados similares. O sea, en concreto, no hubo diferencias en cuanto a el porcentaje de animales recuperados con la cepa resistente versus la cepa sensible.
Eso confirma que a veces los resultados de RAM que uno tiene en el laboratorio no siempre tiene un correlato con lo que vos podés tener con la eficacia clínica. Pero bueno, en concreto, la recuperación fue buena después de la infección experimental. Y en lesiones pulmonares, en ese mismo trabajo, observaron diferencias estadísticas importantes, digamos 24% de score de porcentaje de tejido pulmonar general en los que recibieron solución versus el 12%, y en el grupo sensible también, o sea, no fueron estadísticamente significativos. Pero bueno, en concreto, no hubo, o sea, los animales que tuvieron, que fueron tratados con Turatro tuvieron menor porcentaje de lesión pulmonar al momento de la muerte o de la eutanasia, ¿no? Así que bueno, este es uno de los pocos trabajos que hay hechos sobre eficacia de tratamiento para el tratamiento de micoplasmosis. Tratamientos. Corrales de enfermería. En general, este es otro tema, es un tema que no se le da mucha bolilla en la Argentina, a cómo se manejan los animales en los corrales de enfermería. Siempre los animales que van al corral de enfermería deberían estar mejor que en el corral de origen, porque un enfermo lo debe tratar mejor que un animal sano, pero eso no sucede. En general, por lo menos en la recorrida que uno, en los distintos fields que va, es como que la enfermería es una cosa que está tirada ahí, que no se hace nada de lo que se debería hacer, por lo menos lo que se recomienda. C tiene que tener dimensiones adecuadas, se ven bastantes fallas de dimensiones, generalmente los fields tienen proyectado crecer en corrales, meten corrales, meten corrales, meten corrales y se olvidan de enfermería, de las dimensiones. Tiene que ser un lugar con refugio, por lo menos que tengan una ubicación adecuada. También se ve mucha falla en ubicación. A veces los feedlot hacen la enfermería pegada a la manga, donde tienen los corrales de recepción. Eso es un error garrafal. Uno no puede tener animales enfermos en contacto con animales que están con el pico de cortisol. El corral de enfermería tiene que estar aparte, alejado de los corrales de recepción y de los corrales donde pasan los animales que recién ingresaron. Por eso la enfermería tiene que estar alejada y preferentemente, en lo posible, tener una manga específica para trabajar. ¿Tá? Eso es fundamental. Y después tiene que ser el lugar más limpio y más seco del field. ¿Qué sucede en la práctica? Al revés. Es el lugar con más barro, con más mierda y un desastre. Eso ténganlo en cuenta. Si limpian 2 veces al año los corrales, esto lo tienen que limpiar 4 o 5, porque puede haber infecciones intraenfermería. Digamos, las dermatitis interdigitales pueden ser infecciones de enfermería. En la literatura también está reportado que puede haber infecciones por salmonela. Hay varias infecciones ambientales que se pueden dar cuando vos lo llevas al animal enfermo a la enfermería. Así que tiene que ser un lugar limpio, seco, y ver si tiene charcos y demás. Eso no tiene que estar. B. Capacitación del personal. Los profesionales tienen que entender la importancia de la enfermería en sí. Es un lugar donde los animales se tienen que recuperar. El personal tiene que estar capacitado, sobre todo para el manejo de los animales. Los animales de enfermería hay que manejarlos al paso, no hay que arrear. Los animales de enfermería no pueden correr ni nada, hay que manejarlos bien al paso. Y en lo posible trabajar más holgado cuando uno hace trabajo con animales de enfermería, porque hay animales que están recuperados y otros que recién entran. Hay que trabajar muy holgado en el trabajo de manga. Digamos, uno no puede cargar un 60 o un 70% del emú porque hay animales rengo que se caen y se golpean y al final el trabajo de manga termina siendo un problema. Y después, considerar la eutanasia humanitaria. Eso también se ve bastante. En los feedlot no se le abolicha el tema de eutanasia. A veces uno va a las enfermerías, ve animales agónicos que no comen, que no le dan agua. Por lo menos si ya tiene una instancia que no se va a recuperar y que no se levanta, practicar la eutanasia de ese animal por cuestiones humanitarias. Pero bueno, en otros países eso está bastante estandarizado. Acá creo que es un tema a tratar. Y otra falencia importante también es llevar registros de tratamientos y analizar los registros. Hay un montón de métodos, eso depende de cada sistema. Eh,
llevar registros de tratamiento es fundamental, analizar los registros también. Hoy en día se ve mucho feedlot con caravana electrónica, el bastón electrónico, la computadora. Pero yo siempre digo, la computadora del feedlot no es una caja negra, digamos, sino que hay que tratar de sacar la información. Si no queda ahí, es muy común que no se le dé mucha bolilla al análisis de datos de los tratamientos y la información cargada en WinCamp o el protocolo que usen, porque a veces hay algunos feedlot que manejan todo escrito y se puede hacer excelente análisis de información, pero hay que hacerlo, digamos, porque ahí hay un montón de índices. Eso es un tema aparte, hablar de los índices, porque es un tema que por ahí uno puede profundizar mucho, pero hay un montón de índices que se pueden laburar y que te pueden servir para ver cómo estás con el tratamiento, si bajaste, si subiste. Bueno, hay varias cosas que se pueden ahí analizar y que es lindo, pero bueno, es un tema específico por ahí para el que le gustan los números. Eh, Hay varios sistemas o esquemas de enfermerías. El sistema up and back, que es lo saco del corral, lo trato y lo llevo de vuelta. El sistema para tratamientos de larga acción. Bueno, hay varios esquemas o formatos de cómo manejar las enfermerías. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Yo lo que siempre digo es, piense cuando hacen un feedlot o cuando crecen qué esquema van a usar y adáptenlo. Y bueno, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Este, por ejemplo, es el sistema 4. Vos detectás el caso en la población general, va a la manga, después usás un corral para los que ingresaron recientemente. Al tercer día, ese corral, digamos, los animales se van mirando. Si ese animal, digamos, tuvo una buena respuesta al primer tratamiento, pasa a un corral de recupero, ¿no? Que el corral de recupero, después el alta le pueden dar por aumento de peso o por terminado el periodo de recuperación. Si no tenés buena respuesta, puede pasar a un segundo corral, donde están los que tienen un segundo tratamiento, y después a un corral de crónicos si tienen un tercer tratamiento, digamos, y quedar en el corral de crónicos. Que a veces en los corrales de crónicos, bueno, se puede hacer una terapia oral, digamos, con antibióticos o quedar ahí hasta que pase el periodo y cargarse. Pero lo importante, digamos, cada sistema tiene su ventaja y su desventaja. Yo para el caso de enfermedad respiratoria me gusta este sistema donde vos lo sacás y lo metés en corral porque después podés seguir a los 4 días, porque si vuelve al corral es bastante difícil después revisarlo de vuelta. En cambio, si vos lo tenés en enfermería, podés revisarlos, fijarte si necesita un segundo tratamiento o un tercer tratamiento. Y si es para micoplasma, los casos de artritis también es importante, ¿no? Porque vos lo tenés y lo podés revisar. Después, una vez tiene el alta, puede volver al corral. Pero bueno, por lo menos tienen que tener pensado qué esquema van a usar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta es la importancia de analizar datos, digamos, de los corrales de enfermería, o de registro de datos, perdón. Sobre un total de 487 animales que trataron, analizamos el registro de los animales que habían recibido un tratamiento, 2 tratamientos, 3 tratamientos. Y vimos que, fíjense, por ejemplo, 30 animales habían recibido 4 tratamientos. 5 minutos. Ya termino. 4 animales habían recibido 30 tratamientos, 5 animales 15 tratamientos. O sea, a partir del T3, esos animales deberían haber pasado a un corral de crónico. Y fíjense la cantidad de laburo al pedo que hicieron pasando los animales por la manga, ¿no? Es un trabajo que no tiene sentido. Bueno, para eso sirve. Cuando nosotros analizamos cuánto tiempo de estadía llevaban esos bichos, por ejemplo, animales que tenían un T7 o un T6, que hubo, parece que no, pero son 9 animales que tenés ahí. Eran animales que en un engorde de 3-4 meses tenían 8 meses metidos en la enfermería. ¿Tá? O sea, esa información se saca del análisis de registro, digamos, si no, no lo sacás. A partir del tercer tratamiento, si el animal no se recuperó, tenés grandes chances de que muera o que pase a ser crónico, así que conviene tener un corral de crónicos y que quede ahí, y cuando podés te lo sacás de encima, ¿no? Toda esa columna roja fue un trabajo prácticamente innecesario. Esto es como comentario general. Para esto también, en cuanto a prevención, hay un montón de temas a tratar. Para complejo respiratorio yo soy partidario de que se usen las vacunas. Para enfermedad respiratoria. En otros países hay vacunas para micoplasma,
Hay a base de bacterinas y también hay una viva atenuada, ¿tá? Que es de Zoetis. Hay algunos experimentos, algunas demostraciones que parece que funcionarían sobre toda la viva atenuada, pero bueno, en Argentina todavía no están disponibles, ¿no? Por el momento. Y bueno, para terminar, como comentario general, se puede trabajar mucho y creo que también es un tema lindo para empezar a trabajar en la Argentina, trabajar en los factores predisponentes. Hoy en día en otros países se habla de preacondicionar el ternero. Hay mucho laburo respecto a eso, digamos, y que se conocen claramente que vos tenés menor incidencia de enfermedad respiratoria si metés un animal que fue previamente destetado. Se sabe que tenés menor incidencia de enfermedad respiratoria si vos compras directo en el campo de cría, si lo comparás con el que pasó por feria. Hay varios trabajos relacionados a eso y que está demostrado que baja la incidencia después en la etapa de engorde. Así que bueno, el preacondicionamiento del ternero creo que para algunos filoteros puede ser una herramienta interesante, ¿no? Sobre todo si son ciclo completo y si no son ciclo completo, bueno, algunos compran solamente por precio. Yo creo que este es un tema interesante a laburar y ver realmente si ese precio barato que pagan después no lo terminan pagando por otro lado en mortandad, ¿no? Resumiendo, recorrer los corrales para detectar los casos tempranamente, hacer necropsias, eso de alguna manera permite saber qué proceso patológico tenemos a nivel pulmonar. Anímense a hacer métodos complementarios, patología micro, aislamientos, antibiogramas, anímense. Tengan en cuenta micoplasma para el momento de armar un protocolo de tratamientos en todos los tipos de neumonía, no solamente cuando tenemos los casos clásicos. Y analicen los registros porque yo no quise mostrar acá, pero en algunos casos que hemos tenido en feedlot, veíamos que teníamos un 45% de respuesta al primer tratamiento y la consulta vino por ahí. Y después cuando empezamos a testear, vimos que varios pulmones estaban positivos a micoplasma. O sea, está bien. En ese feedlot estaban tratando con cefquinona de larga acción, pero bueno, ténganlo en cuenta y analicen los registros porque a veces uno puede sacar información. Bueno, gracias.